y el verso 20. Gloria al Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice así su Biblia. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Diga: crucificados con Cristo. Quiero que meditemos sobre ese tema en esta hora. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Crucificados con Cristo. Aleluya. La vida cristiana es una vida verdadera, porque es una vida que está fundada en Cristo Jesús. Mientras la vida no esté apegada a Él, concentrada en Él, no tendrá ningún sentido, ni para vivir ni para morir. La vida cristiana verdadera no puede ser producida por ninguna fuente, ni mucho menos por el esfuerzo de ningún hombre. Muchos han levantado diferentes instituciones y han levantado diferentes corrientes filosóficas intentando llenar ese vacío que hay en el corazón del hombre, pero todo queda en la mente, todo queda en el pensamiento, pero nada entra al espíritu. Porque el espíritu es precisamente lo que nos permite tener una perfecta comunión con Dios. El espíritu nos permite tener conciencia de Dios, nos permite tener comunión con Él y al mismo tiempo tener un discernimiento de las cosas que el Señor ha preparado para nosotros desde los tiempos antiguos. Esto que tenemos acá reflejado en las Escrituras son palabras del apóstol Pablo, alguien que durante toda su vida había experimentado una práctica religiosa conocida como el judaísmo, ya que la ley de Moisés era una ley santa establecida por Dios, 613 mandamientos, estatutos y decretos que le fueron dados al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, para educarlo como un pueblo selecto y apartado por Dios. Nadie más tenía esas leyes, nadie más tenía esos mandamientos, nadie más tenía esa educación espiritual excepto el pueblo de Israel, un pueblo privilegiado. El resto de las naciones eran mencionadas como naciones paganas, naciones incircuncisas, naciones que no tenían el conocimiento de Dios como el pueblo de Israel. Y fue por una promesa que Dios le hizo a un hombre llamado Abraham, a quien constituyó heredero de todo lo que había de recibir a través de sus generaciones. Así que este perfil que tenemos acá del capítulo 2, desde el verso 1 en adelante, capítulo 2 de Gálatas, el apóstol Pablo está mencionando que en su experiencia con el Señor, las cosas no fueron tan simples como él creía, porque las prácticas del judaísmo de las cuales él había salido todavía continuaban afectando y alterando el bienestar de la predicación del evangelio. Dios lo llama y lo saca de esa práctica que ya no era la ley pura de Moisés, sino interpretaciones de ancianos, interpretaciones o pseudas interpretaciones que solamente vendrían a acomodar las conciencias de la gente. Por ejemplo, Jesús fue interrogado y fue juzgado y señalado por algo que para ellos era sagrado, cuando le dijeron: ¿por qué tus discípulos
no se lavan las manos para comer. Amén. Porque en la tradición de los ancianos decía que era algo sumamente sagrado lavarse las manos como parte de la higiene y el decoro a la hora de sentarse y participar de los alimentos. Y Jesús no está en contra de eso, pero tras de una interrogante, Él usa otra y les dice: ¿y ustedes por qué han cambiado el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque el mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. Y el hijo que deshonre a su padre o a su madre, la ley de Moisés decía: muera instantáneamente. Es mejor estar en la gracia, ¿eh? Aleluya. En el tiempo de la ley, un hijo que irrespetaba a su padre o a su madre, deshonrándole de esa manera, era sentenciado a muerte. Pero ustedes han enseñado, oiga el cambio que hicieron en el capítulo 15 de Mateo. Ustedes han enseñado que si yo ayudo a mi madre o a mi padre en cualquier cosa, ya no lo tengo que honrar. Ya puedo faltarle el respeto o hacer de mi vida lo que me parezca, porque ya estoy colaborando en ciertas cosas. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ese fue el Señor de la ley, contrarrestando las tradiciones judías conocidas como el judaísmo. Amén. Otra de las prácticas, cuando alguien llegaba a una casa, tenía que purificarse. Le lavaban los pies, le ungían la cabeza con aceite y lo recibían con un beso. Ese fue el reclamo que él tuvo con un fariseo llamado Simón, que lo invitó a su casa. Y simplemente lo invitó porque andaban indagando y espiando la vida del Señor Jesús, y la única manera de tenerlo cerca era llevándolo a una casa. Pero una mujer irrumpió esa reunión y entró y corrió a los pies del Señor Jesús llorando, y con sus cabellos enjugaba sus pies. Y el fariseo decía: si este hombre fuese profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando. Si este hombre fuera profeta. Y él, conociendo los pensamientos y los corazones de todos y las murmuraciones de ellos, simplemente le dijo al fariseo: Simón, entré a tu casa y no me diste beso. Entré a tu casa y no me lavaste los pies. Entré a tu casa y no me recibiste como está de acuerdo a sus principios y costumbres. No ungiste mi cabeza con aceite. Pero esta mujer, desde que entró, ha ungido mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Aleluya. ¿Quieres que te diga otra cosa más? Simón, el fariseo, un acreedor, un prestamista, tenía dos deudores. Uno le debía 500, el otro le debía 50. Un día decidió perdonar a los dos deudores. Simón, ¿cuál de los dos deudores cree que fue más agradecido y más contento por la deuda perdonada? Y el fariseo rápidamente dice: el de 500. Era más grande la deuda. El de 50, pues son 50. Pero el de 500. Y él dice: bien has dicho. Esta mujer que ves acá, sus muchos pecados le han sido perdonados ahora. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y al que poco se le perdona, poco ama. Aleluya. Él vino colocando un evangelio completamente diferente. Por eso él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no era una tradición andando. Jesús no era un pensador andando. Él era Dios manifestado en carne.
La ley la habían modificado, la ley la habían adulterado y la habían acondicionado a su propia manera, como hoy se está adulterando el evangelio y la gente no quiere oír la palabra de Dios. Quiere escuchar mensajitos tibios que acondicionen el alma y el pecado y la vida que se lleva en secreto, pero no quieren una palabra que los saque de la comodidad, que los saque del escondite. Aleluya. Que los desafíe a vivir una vida verdaderamente agradable delante del Señor. Este camino no es para irla pasando como cuando se pasa el agua y usted se acerca a un techo mientras el agua está cayendo. Este camino no es solamente esperar a que se acondicionen las cosas para mientras tanto veo cómo le hago. No, no, no. Si hemos decidido seguir al Señor Jesucristo, tiene que saber que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, y que solo en Él hay palabra de vida eterna. Aleluya. Se hallaba en las bodas de Caná. ¿Qué pasó en las bodas de Caná? Se acabó el vino. Y María dice: Señor, se acabó el vino. Yo no sé por qué María anda haciendo tantos milagros ahora si ahí no pudo convertir el agua en vino. Pero dice: Señor, se acabó el vino. Y él le dice: ¿y yo qué? Yo soy un invitado aquí. Yo solo he venido a la fiesta. Es más, aún no ha venido mi hora, porque la hora del Mesías no había llegado. Todo era conforme al calendario de Dios. Él tenía que darse a conocer como Mesías conforme al tiempo de Dios. Note que del desierto, 40 días de ayuno, al bautismo, y del bautismo al ministerio. Cada cosa se cumplió en su tiempo. Pero María está preocupada porque era alguien que era muy cercana a los recién casados en las bodas de Caná, y estaba con el pendiente que se acabó el vino y este asunto aquí se va a complicar. Y nadie más que esas mujeres que tienen la gracia de coordinar fiestas, actividades y cosas importantes en el ambiente social y espiritual saben lo que significa cuando algo falta. Ya no hay tortillas, vayan por las tortillas. Amén. ¿Y cómo que no hay café? Ya llegó el pastor. Aleluya. Y cada cosa, y el agua, se tomaron la última, vayan por un paquete. Siempre están con el pendiente. Y el pastel, ¿y a qué hora va a llegar? Y María dice: se acabó el vino. Y dice: ¿y yo qué? Amén. ¿Qué tienes conmigo? Pero ella solamente dice a los que servían el vino: hagan todo lo que él dice. Si les dice que se vayan a sentar, vayan a sentarse. Si les dice que vayan a orar, vayan a orar. No vayan a discutir con él. Lo que él diga, eso hagan. Amén. Como diciendo: él tiene la última palabra. Yo sé quién es él, pero él sabe lo que está haciendo. Solo hagan lo que él dice. Diga conmigo: hay que hacer lo que él dice. Eso es todo. No nos compliquemos la vida. El evangelio es más difícil cuando nosotros hacemos lo que se nos da la gana. Ay, no se oye. El evangelio es más difícil cuando no seguimos las indicaciones. Hagan lo que él dice para que las cosas funcionen. ¿Por qué tu milagro todavía no ha sucedido? Porque andas haciendo lo que tú quieres. Amén. Cuando hacemos lo que él dice, hay cosas que él dice que no tienen sentido. Papá, qué ridículo usted. Papá, qué cursi. Papá, usted está loco. Papá, mamá, no los entiendo. Hermanos, ¿qué están haciendo? Hay cosas que él dice que no tienen sentido. El asunto es que lo que él dice y hace es milagroso. Y lo milagroso no tiene sentido. Lo milagroso es sobrenatural. Porque lo que tiene sentido está en lo natural y en la comprensión humana, en la lógica humana. Pero mandar a bañar a un hombre 7 veces en un río para que sea sano de una lepra, eso no tiene lógica. Decirle a una persona: el que creyere y fuere bautizado será salvo, eso no tiene sentido. Tiene más sentido caminar a la Basílica de Guadalupe de rodillas unas 2 horas y que le sangre las rodillas. Eso tiene más sentido, porque por lo menos el sacrificio que hizo sangró. Amén. Pero que lo metan al agua, le calienten el agua, le busquen ropa, aleluya, y hasta lo fueron a traer para bautizarlo.
Amén, como que muy cómodo. Lo milagroso no tiene sentido. Por eso es importante la vida espiritual. Y Jesús les dice, bueno, ahí hay 3 tinajas, ahí hay 3 piletas. ¿Sabe para qué usaban esas piletas? Para la purificación. ¿Cuál? El judaísmo. Él nunca hace nada solo por hacerlo. Les estaba montando un milagro y les estaba montando el evangelio sobre el judaísmo. Llenen esas piletas de agua. Y ellos habían oído la orden, hagan lo que él dice. Ellos estaban ahí, ay, pero esas piletas son sagradas. Y la agüita que se echa ahí es para lavarse las manos cuando se entra a la fiesta y que todo el mundo se le limpie las chanclas y que vayan purificados, porque desde el momento que pasan por esa agüita, esa es el agua bendita para los judíos. Ellos no discutieron nada, llenaron las piletas y les dijo, repartan el agua. En secreto, nadie más supo, solo Jesús y esos sirvientes que llevaban el agua. Nadie más se dio cuenta. ¿Cuántos dicen amén? Ese se le llama el único milagro que se hizo en secreto en una fiesta. El resto fue público. ¿Por qué lo hizo secreto? Porque aún no era su tiempo de darse a conocer como Mesías. El Mesías es el que vendría, Isaías 35, a abrir los ojos de los ciegos, a levantar a los paralíticos. Aleluya. Él es el que vendría a abrir la boca de los mudos, a los sordos los vendría a sanar para que pudieran oír. El desierto y la sequedad brotaría agua de salvación, pero no hasta que llegara su tiempo. Y cuando comienzan a repartir agua, ya no era agua, era vino. Y ahí es donde muchos guainitos dicen, pero si Jesús convirtió el agua en vino, ¿y entonces cómo está la cosa? Amén. El problema es que ahora Él ya no está convirtiendo agua en vino. Ahora el vino lo está convirtiendo en agua para que no se emborrache. Porque los borrachos no heredarán el reino de Dios. A la iglesia Él le quitó todo eso. ¿Por qué? Porque los gentiles no tienen la responsabilidad. De hecho, ni nos impusieron la ley. Solamente que nos abstuviéramos de fornicación, que es la inmoralidad, el pecado inmoral, las relaciones sexuales antes del matrimonio, que respetemos esa parte, que no comamos sangre y ahogado. Eso es todo. Lo sacrificado a los ídolos. Usted entra a una carnicería, dice Pablo, ni pregunte, porque esto es dedicado a la Guadalupe. Allá va a estar comiéndose la fajita dedicada a la Virgen de Guadalupe. Y va a estar con aquello. Perdóname, Señor. Ay, qué rica esta carne, perdóname. No pregunte, dice Pablo, vaya a la carnicería, no pregunte. ¿Y esto para quién lo sacrificaron? ¿Y esto para...? Porque hay muchas cosas que están allá afuera y que son sacrificadas a las costumbres y celebraciones de diferentes cosas, e incluso a fiestas de los mismos demonios. Pero amén, como miramos las cosas con los ojos naturales, no nos afecta, no nos sentimos mal, no pasa nada. Las enfermedades vienen después, los problemas vienen después, aún sin entenderlos el por qué. Pero el Señor nos está mostrando aquí un camino de milagros, un camino que Él trazó a través del evangelio, y sobre esas costumbres, sobre esas tradiciones colocó la doctrina verdadera del cristianismo, el vino nuevo. Gloria a Dios. ¿Usted cree que los que estaban ahí, fariseos, escribas, intérpretes de la ley, seguidores de la ley y el judaísmo, no se sintieron mal? El por qué y la razón, estaban usando esas piletas, estaban incómodos. Sin embargo, el maestresala, cuando prueba el agua hecha vino, él dice: todo buen hombre reparte el buen vino primero y el inferior lo deja al final, para aquellos que se quedan todavía más de la cuenta. Pero dejó el mejor vino para el final de la fiesta. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si usted está desesperado, pero yo recuerdo la voz del Señor en los aposentos cuando me habló sobre este tema, sin saber lo que se venía en el camino, diciendo: se les acabó el vino y todo lo que queda es un brebaje, es un colorante,
azucarado, pero el vino, la esencia se acabó. Y me decía, esperen al final de la fiesta, porque el mejor vino lo tengo para el final. Algunos posiblemente se recuerdan, pero cuando yo veo el pasar del tiempo y veo las circunstancias y veo las encrucijadas, yo digo, Señor, usted no se equivoca. Usted tiene siempre algo para nosotros que mostrarnos en el camino. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que el agua hecha vino no era solamente para complacer a aquellos que se iban a quedar quejándose por una fiesta o por una boda mal organizada. Habían hecho malos cálculos. Él no hizo eso solo para satisfacer necesidades, sino que estaba colocando una doctrina nueva, algo milagroso sobre el judaísmo, y diciéndoles: estas prácticas religiosas ya no van a funcionar más. Es más, hay un vino nuevo que se tiene que colocar en odres nuevos, porque los odres viejos representaban aquella ley que ya no funcionaba. Amén. Los odres eran los contenedores de pieles que eran acondicionados para guardar el vino. Y un vino, para poderse preservar, tenía que tener un odre o un cuero bien preparado, nuevo. De lo contrario, le iba a abrir agujeros y lo iba a romper. Y él dice: el vino nuevo en odre viejo se desperdicia, se va a dañar, pero el vino nuevo en odre nuevo se tiene que echar. ¿Sabe quiénes son los odres nuevos? La iglesia. ¿Sabe cuál es el vino nuevo? El evangelio. Él ha depositado el vino nuevo en gente que ha nacido de nuevo, vidas renovadas, vidas transformadas. Por eso, cuando este evangelio llega a un corazón que no está dispuesto a pagar el precio, se descompone, aleluya, lo deteriora, lo desarma, aleluya. Tiene que estarse renovando constantemente para que no se le vaya esa verdad que el Señor ha colocado en su corazón. Gálatas capítulo 2. Le dije todo eso para que podamos entender esto. Aleluya. ¿Por qué las palabras de Pablo? Con Cristo estoy, versículo 20, juntamente crucificado. No es una escritura para memorizarla y utilizarla como un rezo tradicional y tener una convicción de algo que está escrito cuando aún no se ha vivido. No, no se trata de eso. Tenemos que entender qué es lo que Pablo está diciendo acá. Capítulo 2 de Gálatas y el versículo 1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Este es el testimonio del apóstol Pablo. Después de 14 años de convertido, regresa a Jerusalén a conocer a aquellos pilares que habían andado con Cristo Jesús en persona. Él ya tenía un testimonio por medio de Bernabé. Él había hablado de cómo el Señor había tocado a Saulo de Tarso y ahora lo había convertido en un apóstol de los gentiles. Sin embargo, él tuvo que llegar personalmente. Pero es interesante esto. Cuando él llega, lo primero que se encuentra es las prácticas del judaísmo. ¿Eres bautizado en el nombre de Jesús? Sí, pero tienes que circuncidarse, si no está completo. Amén. Por eso es que Pedro se encargó de la circuncisión y Pablo de la incircuncisión de aquellos que no sabían nada del tema.
Si la circuncisión era un tropiezo, bueno, ya no es nada, pero si es problema para tu conciencia, de toda manera hazlo. Para no causar tropiezo, tuvieron que circuncidar un griego, un gentil, para tener entrada entre ellos. Y eran hermanos de la fe apostólica de la iglesia primitiva, pero no dejaron entrar a Tito si no cumplía con esta ley de Moisés. Luego el apóstol Pablo explica qué es para nosotros la circuncisión en Colosenses 2, que ahora la impureza y la limpieza ya no es del prepucio del hombre o del niño recién nacido, sino que ahora es la suciedad que hay en el corazón, que es limpiada cuando es bautizado en Jesús. Amén. Porque en eso hacía la diferencia entre un incircunciso y un circunciso. El bebé a los 8 días de nacido tenía que ser circuncidado. Su prepucio tenía que ser cortado, ser limpio. Y eso lo hacía diferente entre todos los hombres. Por eso Israel era único. Y cuando David se enfrenta a Goliat, ¿cuál es la palabra que utiliza? ¿Quién es este incircunciso para que desafíe a los ejércitos del Dios viviente? La circuncisión era un pacto que terminó en la cruz del Calvario, un pacto que fue reemplazado por el bautismo en el nombre de Jesús. A su nombre. Capítulo 2 de Gálatas, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, primero en Jerusalén y luego ellos fueron a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Esto se puso candente aquí, porque Pablo está siendo tocado por el celo de la palabra, por el celo de la justicia del evangelio. Sobre todo, cómo poder esperar eso de un pilar de la iglesia como Pedro, que había recibido las llaves. Y él dice: no puedo permitir esto, porque entonces los demás van a hacer lo mismo. Los gentiles se van a sentir humillados. Pedro, cuando no había nadie, ahí estaba con los gentiles compartiendo y sintiéndose en ambiente. Pero cuando llegó Jacob con todos los de la circuncisión, los judíos, se apartó disimuladamente y se fue con ellos a sentarse y a platicar, dejando a los gentiles. Y Pablo le tiene que decir: eres un hipócrita. Amén. Duro, ¿eh? Eres un hipócrita, porque tienes una cara con los de la incircuncisión y tienes otra con los de la circuncisión. Y era de condenar, porque muchas almas se pierden, hermano. Muchas almas se pierden. Lo primero que uno tiene que pensar son en las almas. Uno no puede vivir con dos caras. Uno tiene que tener una sola cara. No puede vivir un evangelio hipócrita, un evangelio ambicioso, un evangelio interesado. Yo llego allá con los hermanos de San Antonio y les digo: vengo manejando largas horas. ¿Qué gano yo aquí con ustedes? ¿Cuál es la bolsa de dinero que yo me llevo de acá? Lo hacemos por amor, lo hacemos por el llamamiento. Y aún acá, ¿cuáles son las bolsadas de dinero que usted me da a mí? No lo hacemos por dinero. Enseñamos lo que corresponde a la Biblia. El que trabaja para el altar, que viva para el altar. El que trabaja para el evangelio, que viva del evangelio. Pero estamos más doctrinados por los vividores que por los que verdaderamente estamos pagando el precio. Sin embargo, nuestra conciencia sigue estando tranquila, porque no vamos a vender ni a negociar este evangelio. A todo mundo lo amamos igual, y hemos enterrado gente en el último día que nunca pagó un diezmo. Y yo le dije: no te digo adiós, sino hasta pronto, porque yo no soy el juez. Yo te prediqué el mensaje de salvación hasta el último día. ¿Cuántos dicen amén? Así que hay cosas que no pueden estar en un solo perfil o tener dos perfiles. Y este mensaje de Gálatas 2:20 son palabras de Pablo a Pedro, y le dice: hey, yo no sé qué pasa con ustedes,
Pero el evangelio que yo recibí es un evangelio que no me permite ya esas prácticas que tenía antes. El judaísmo murió para mí. Todas esas cosas que antes tenía las tengo por basura por amor a Cristo. Lo que antes para mí significaba algo ya no significa nada. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora ven de Pablo, lo que ahora ven de Saulo, lo vivo en la fe para servir diariamente. Lo que me queda de vida es para servirle al Señor Jesucristo. Pero el yo murió. Lo que yo era ya no es. Lo que yo fui ya no existe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que cuando él habla en la carta a los Corintios de los falsos hermanos, él tuvo que luchar con todo esto, porque hay mucho de eso allá afuera. Hay mucho de eso allá afuera. Cuántas cosas se hacen simplemente con el puro interés del beneficio. Aleluya. Por eso es que me siento satisfecho cuando todavía lo tengo que rogar que vaya a la iglesia. Le tengo que suplicar para que se congregue, para que no se rinda, para que no desmaye. Gloria a Dios. Porque sigo creyendo que este evangelio fácil no es. Este evangelio es duro. Porque el Dios que tenemos es un Dios exigente, que no espera menos de lo que Él es. Sed santos porque yo soy santo. No porque el pastor dice, no porque la esposa del pastor dice, no, es porque Él es su esencia. Diga conmigo esta tarde, el problema no es lo que hacemos. El problema es lo que somos. ¿Tiene sentido? Estamos perdiendo el tiempo y estamos frustrados con lo que hacemos. Y no podemos parar de hacer lo que estamos haciendo, porque tenemos que dejar de ser lo que somos. Ese ser que somos es lo que conlleva hacer lo que hacemos. Pastor, yo estoy batallando con eso. Es porque eso es usted. Estoy luchando con lo otro. Es porque esa es su esencia. Esa es la naturaleza que todavía lo gobierna. Pablo dice, yo ya no soy yo. Cuando manifiesta la naturaleza caída de Romanos 7, él dice, hay una ley, yo quiero hacer lo correcto, pero hay una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, y lo que quiero no lo hago, y lo que no quiero hago. Ese es el hombre caído. Mas gracias a Dios que nos da la victoria por Cristo Jesús. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte, este cuerpo pecaminoso? Él nos librará. Él es el único. Ese cuerpo de muerte que lo llevamos todos los días, hay que caminarlo siempre, gloria a Dios, con látigo, con disciplina, con castigo. ¿A cuánto le gusta arrodillarse? A nadie. A nadie nos gusta arrodillar, ni para trabajar. A nadie le gusta arrodillarse, porque el arrodillarse es incómodo. Cuando usted se arrodilla, le duelen las rodillas, se le calambran las piernas, se le duermen, no le circula la sangre. Amén. Es la posición más incómoda que puede haber en el cuerpo, estar arrodillado. Nos arrodillamos, voy a orar media hora, y los primeros 5 minutos y ya se dobla, para que el cuerpo lo sienta un poquito flexible, que no me está llegando oxígeno al cerebro. Y no está pensando, está orando y está tratando de buscar las palabras, pero el pensamiento está allá abajo, en las rodillas. Y nunca ha sentido una incomodidad como la está sintiendo en ese momento. Pero esa posición más incómoda que hay es la que al Señor le agrada. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Amén. Cuando lo para un oficial, lo primero que le dice, levanta las manos. Y si levanta las manos, y luego le dice, de rodillas. De rodillas.
Y en cada proceso está mirando la resistencia del individuo, si lo quiere o no lo quiere hacer. Y si ve que está luchando, entonces lo avienta como que es un garrobo y lo amarra como garrobo, a modo de quebrantarlo lo más que pueda, que se le olvide a ese malhechor por un momento que él es el que se la puede todas, y que puede burlar la ley cuando quiere. Cuando le llegó su hora, hasta ahí llegó. Amén. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, con la posición más incómoda que hay, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Viene la hora. Ahorita solo estamos haciendo un ejercicio. Todavía no ha llegado el cumplimiento de Filipenses 2:10, pero va a llegar, donde todos aquellos que están en posiciones arrogantes, soberbias y altivas, y que nadie puede sino solamente ellos, van a doblar sus rodillas delante de aquel que viene en las nubes. Aleluya. Y pedirán a los montes que caigan sobre ellos, y los montes y la muerte huirá de ellos. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús. Póngase de pie en esta tarde. Oh Dios mío, precioso Salvador. Tenía una publicación en las primeras horas de la mañana, mientras meditaba en la palabra, y es que el ministerio de Pablo se abrió camino a pesar de los falsos hermanos. Eso no es fácil, hermano. Para que haya un falso, es una copia, y la copia es muy parecida, y por eso es que se vende, y por eso es que se cree. ¿Usted cree que los falsos profetas van a venir hablando del diablo? ¿Y usted cree que los anticristos van a venir con los 3 seises? Ese que apareció en Puerto Rico, burla le hicieron, porque tenía tatuados los 3 seises. Hizo un gran escándalo y murió de cirrosis de tanto tomar. Y están esperando que resucite hasta ahorita, creciendo en gracia. Todavía están esperando que resucite. Mentira. Pero ¿sabe por qué la gente se lo cree? Porque la copia tiene que ser idéntica. Iglesia, usted tiene que hacer la diferencia entre lo genuino y la imitación, lo original y la copia. A mí, si me preguntan de carteras, para mí las carteras todas son iguales. ¿Sí? Las de 300 y las de 40 pesos. No se va a asustar si le regalamos una cartera de 40 pesos. Lo mismo, me da igual. Yo la veo bonita y mi esposa me dice: no, mírale la piel y mírale acá. Y yo lo mismo veo. Como yo no la uso. Amén. Como yo no la uso. Pero si me compro un cincho de $14 en Walmart, porque ya no me quedaban, sentí la diferencia de los otros que valen como 35, 40, por así, porque las cosas de hombre, hermano Allen, son bien caras. Las mujeres no tienen compasión de nosotros, son bien caras. Va a comprar una corbata, 60, Dios mío, ahí anda buscando los clearance, lo que está en especial. Sí, el baratillo, $60 una corbata. Y una hermana va a decir: 60, uy, ¿para qué quiero una corbata yo? Pues si como usted no la usa. ¿Sí? Cada cosa. Compramos unos calcetines y se ven bien, 2, 3 puestas y ya le quedan al niño de 6 años. Se reduce el tamaño en la lavandería. Aleluya. ¿Cómo poder distinguir lo genuino de la copia? Escudriñar las escrituras. Amén. Cuando usted lee la palabra, usted puede distinguir lo verdadero y la copia, lo original y la imitación. Así que enfóquese en eso, a vivir un evangelio genuino, que no esté lleno de tradiciones. A nosotros nos metieron muchas tradiciones. Nos dijeron que hay 3 pasos para ser salvos.
¿En qué parte de la Biblia dice eso? No, pues ahí está Hechos 2:38. Sí, pero ahí no dice, hay 3 pasos para hacer. Ahí no dice eso. Ahí solamente dice: arrepentidos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y como consecuencia van a recibir el Espíritu Santo. Ahí están los 3 pasos. ¿Y la santidad dónde le deja? Pues 4. ¿Y la obediencia y la perseverancia dónde le da? Pues entonces son 5. No, hombre, son un montón. Para ser salvos un montón. Pero diga, son tradiciones. ¿El Espíritu Santo se recibe porque usted es hijo o para ser hijo? Se va a meter en problemas. ¿El Espíritu Santo se recibe porque usted es un hijo o para ser un hijo? Nos dijeron que era para ser hijo. Entonces el bautismo en el nombre de Jesús queda anulado. Usted es bautizado en el nombre de Jesús, sus pecados no fueron perdonados sino hasta que recibe el Espíritu Santo, porque entonces no es hijo. El Espíritu Santo es para los hijos que hemos recibido la salvación. ¿Por qué el Señor lo bautiza con el Espíritu? Porque usted es un hijo. Amén. Por eso es que les digo a los judíos: arrepiéntanse. Nosotros queremos el Pentecostés también. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y diga, y consecuencia. Si no, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La única excepción es la casa de Cornelio. Esa es la única excepción. Mientras Pedro predicaba, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, los gentiles, porque venían los del judaísmo detrás de Pedro. ¿Qué anda haciendo con estas culebras, estas ratas, estos perros? ¿Qué anda haciendo? Vayan y vigilen lo que anda haciendo ahí. Él dice que vio una visión y que un lienzo. Vayan a ver. Por eso dice el texto: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los perros se derramaba el Espíritu Santo. Porque así eran inmundos, éramos inmundos. Para un judío, usted y yo somos animales, garrobos, culebras, tacuacines. Eso es lo que somos, cerdos para un judío. Por eso cuando el Señor tuvo que quebrar a Pedro, le bajó un lienzo y ahí venía garrobo, tacuache, todo lo que nosotros comemos. Ellos no lo comen. Y le dijo: Pedro, mata y come. No, jamás cosa inmunda ha entrado en mi vientre. Y el Señor le dice: no llames inmundo y común a lo que tu Señor ha santificado. Los gentiles estaban entrando, aleluya, en el plan divino, pero Él tiene que mostrar cosas sobrenaturales. Pero ¿quién como la humildad de Pedro, que tuvo que toparse con Pablo acá? Sacaron chispa, pero lo amaba tanto que cuando escribe la segunda carta, él dice: tomen cuidado con los indoctos e inconstantes que tuercen las escrituras, porque nuestro amado hermano Pablo os ha escrito según la sabiduría que Dios le dio en sus cartas. Y dice: algunas difíciles de entender, ni él mismo, siendo Pedro, que miró la gloria de Jesús. Él dice: yo leo las cartas de Pablo, yo no las entiendo. El Señor le dio una sabiduría que solo Él sabe. ¿Cómo voy a venir yo? Esto es así, esto es acá. Y no, así andan los teólogos y los apostolobos de la última generación. Ellos saben todo menos Hechos 2:38. Por eso cuando usted se tope con un teólogo trinitario altivo que le quiera hablar sobre Apocalipsis y todas esas cosas, dígale: explícame el bautismo en el nombre de Jesús. ¿Por qué no son bautizados en el nombre? No necesita teología para eso, solo Biblia. Amén. Levante sus manos. Estos hombres se amaban con el alma. Pablo resistió cara a cara a Pedro, pero Pedro no guardó ese sentimiento. Él aprendió una gran lección. Y está diciendo: Pablo es el hombre de los gentiles. Él fue encomendado a los judíos. Precioso Dios, soberano Jesús.